Ok, estoy grabando. Ya, fiesta de las trompetas. Vamos a explicarle un poquito el contexto de las fiestas para que lo entiendan, para que lo entendamos. Primero, ¿cuándo se celebra la fiesta de las trompetas? O Yom Teruah. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, se celebra el primer día del mes séptimo. Vamos a ver aquí, aquí está el calendario, si lo pueden ver. Voy a achicarlo un poco. Ahí está. Dice el primer día del mes séptimo. El mes séptimo es Tishri. El primer mes es Nisan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no es curioso, no es coincidente, es curioso sí, pero no es coincidencia de que sea el séptimo mes. El Señor siempre usa sus números, su numerología para estandarizar todo. Perdón. Y también, vuelvo y repito, no es coincidente que en esta parte del mundo, las épocas de lluvia, las épocas de las estaciones naturales, como son primavera, verano, otoño, invierno, y la época de la cosecha caigan tanto en Nisan como en Tishri. Este, porque todo tiene que ver, ¿no? El Señor lo hizo todo tan perfecto que en sus meses, en sus días, en sus fiestas, en este lugar del mundo, porque obviamente esto no, acá en Sudamérica, en América, pues las estaciones son diferentes. Cuando ellos están en primavera, nosotros estamos en otoño. O, eh, o sí, en otoño e invierno. Al revés, no estamos nosotros al revés. Pero todo esto cae perfecto. Entonces, el mes séptimo, que se llama Tishri, en el calendario bíblico judío, el primer día de Tishri se celebra el Día de las Trompetas, la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, en el mes séptimo, ¿no? Así como el Señor también habla de 7 días y su Shabbat, el mes séptimo también es un mes importante, es el mes en donde se celebran las fiestas proféticas en este caso. Hemos visto las primeras fiestas que ya se cumplió, que Yeshua ya lo cumplió en su primera venida. Hemos visto la fiesta de Shavuot, la anterior, en donde el Señor marca, abre las puertas hacia el mundo, hacia los gentiles, les abre la puerta para que entren a Israel y comience la segunda cosecha, ¿no? La primera cosecha fue en primicias, la segunda cosecha va a ser en Shavuot y hasta el día de hoy estamos cosechando y cosechando. Y en estas últimas fiestas vamos a ver en tabernáculos que es ya la última gran cosecha. Ahí terminó. O sea, todas esas cosechas que se hicieron en la primera, en la segunda y en la tercera, tres, como siempre, ¿no? Tres, siete, tres, se dan cuenta de los números, va a ser la última y gran, ¿no es cierto? Entonces, pero ahorita estamos en el mes de Tishri. Justo ahorita estamos entrando, ahorita estamos entrando realmente al mes de Tishri. El día 18 de septiembre, si no me equivoco, va a caer fiesta de trompetas en este año. Y vamos a entrar al séptimo mes bíblico, al mes de Tishri, que los que estudiamos o los que tenemos algún contacto con Israel o que sabemos esto por lo que sea, pues lo sabemos, pero lamentablemente otras personas no tienen ni la menor idea del mes que está transcurriendo. Y menos en plena pandemia, deberíamos estar bastante atentos a eso. Bueno, a ver, les explico un poco el contexto. ¿Las trompetas para qué servían a través de la Biblia? Muchos de nosotros cuando leemos la palabra del Señor, escuchamos lo que es el sonar de la trompeta y el Señor va a venir al sonar de la trompeta y las 7 trompetas del Apocalipsis y la trompeta de por acá y la trompeta de por allá. Pero no tenemos ni la menor idea, muchos no tienen ni la menor idea de que esas trompetas lo que están haciendo es señales de alarma. El Señor creó el shofar. El shofar es el cuerno de ya sea de un cabrito o de un antílope,
y le dijo a Moisés que ese shofar, y también le dijo que haga trompetas, trompetas de metal, para, y que iba a servir al pueblo de Israel para anunciar festividades, para anunciar a los reyes, para anunciar cuando había una guerra o para cuando había una alarma. Cuando había una guerra, cuando se acercaba un rey, hacían lo que se llamaba un sonido largo. Cuando se asomaba un rey, cuando había un cambio de mando, justo en esta fiesta de trompetas, el primero de Tishrin, era que cuando, por ejemplo, cuando David dejó de ser rey, le delegó a su hijo Salomón ser el rey, pero él no fue rey al día siguiente, sino que ¿cómo se llama? La coronación oficial, cuando ustedes leen la Biblia en Samuel, en Crónicas, la coronación oficial del rey Salomón, cuando él da la clásica oración que dice, oren por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, sean todos prosperados, lo dijo Salomón. Entonces, fue en día de trompetas. No sé si ustedes se habrán percatado de que ese momento en donde estaban haciendo todas esas cosas era una fecha de trompetas. O sea, el primero de Tishri. Bueno, entonces, también el Señor les dijo que hagan trompetas para cuando había una guerra. Cuando se asomaba una guerra y tenían que ir a la guerra, ellos hacían... Entonces quiere decir de que ellos tenían que alistarse y salir a la batalla. Cuando había una fiesta, cuando había fiestas, cuando habían convocaciones santas, tanto en Shavuot como en tabernáculos, también en Sukkot se va a ver, o cuando venían el día de primicias, cuando les he enseñado que el sacerdote mecía la cebada, también anunciaban todo con trompetas. Entonces la trompeta era señal de algo, señal que se venía algo. Pero teruá, Yom Teruá, la palabra teruá significa alarma. Porque también cuando iba a venir alguien, cuando alguien iba a venir de improviso, o cuando lo atacaban a Israel de improviso, o cuando venía alguna autoridad de improviso, o sea, sin saber, sin tener conocimiento, se tocaba el shofar haciendo teruá, o sea, una alarma. Y el teruá es así, ¿no? Así. Eran sonidos cortitos, pero a cada rato. Y toda la gente lo que hacía era, ¡ah!, se ponía así, porque algo pasaba y tenía que salir corriendo hacia el templo o a un lugar público y ahí es donde los sacerdotes o los reyes que estaban en ese momento le avisaban al pueblo y le decían, bueno, pues prepárense para la guerra o viene el emperador tal o no sé cuántitos. Ese es un teruá. Pero el Señor, la fiesta del Yom Teruá, de las trompetas, es una fiesta típicamente medio extraña, entre comillas extraña, porque ¿qué se hace en esa fiesta? ¿Qué se hace en ese día? ¿O qué hacían los antiguos israelitas, los judíos, incluso al día de hoy, qué se hacen en las sinagogas? Es una fiesta en donde el Señor les dice a Moisés en el Levítico 23 que es una convocación santa. Llamen a todo el pueblo el primer día del mes de Tishrin, hagan una convocación santa y hagan sonido de teruá, sonido de alarma. En la Biblia se ha traducido como trompetas, pero realmente es Yom Teruá, es alarma. Y hacían... Y todo el mundo salía, ofrecía sus sacrificios, porque ese día estaba habiendo una alarma general, entonces ellos ofrecían sacrificios al Señor. Y aparte, obviamente, el sacerdote hacía los sacrificios que correspondían al primer día de cada mes. En Israel, cada primer día de cada mes se hacía sacrificios al Señor. Se hacían un sacrificio por muchas cosas, ¿no? Por X cosas, por los pecados y bla, bla, bla. Pero en Yom Teruá, por ser el primer día de mes, porque se celebra el primero de Tishrin, se hacía el sacrificio habitual y aparte otro sacrificio por el día de la alarma. Y ese día era el único día en donde se recibía el mes con un sonido de alarma y se convocaba a todo el pueblo para que esté en el templo, hagan sus sacrificios,
se pongan a orar, se pongan a clamar y después regresen a sus casas. Solamente era eso y solamente era así. Hoy en día, en las sinagogas, ¿qué se hace? Se va, se lleva comida porque en representación a lo que se llevaba de los sacrificios o de lo que se llevaba en el templo y comienzan a sonar los shofars. Porque era el shofar lo que sonaba. Entonces, eh, ¿cómo se llama? De ahí hacen una comida, porque obviamente en las ofrendas, cuando uno ofrendaba, también comía de la ofrenda o de los sacrificios, y de ahí se van a sus casas. Eso es lo que se hace. Pero en el pueblo judío también se celebra este día lo que se llama el Rosh Hashanah. No sé si ustedes habrán escuchado de Rosh Hashanah, cabeza de año. ¿Qué pasa? Que en Israel, esto es algo bastante bonito, pero bastante lamentable también, porque si bien es cierto, en el judaísmo, todas las... Uy, se pusieron acá a construir, ya. En el judaísmo, cada fiesta que ellos tienen su propia significancia, tienen su propia, no digamos interpretación, pero sí tienen su propio sentido. Ellos todo lo que hacen es en vista de que va a venir un Mesías. Ellos recién, como ustedes saben, están esperando al Mesías. Ellos no consideran, lamentablemente, a Yeshua HaMashiach, a Yeshua no lo consideran como el Mesías, sino que ellos siguen esperando a uno. Pero todas las fiestas de ellos hablan de la venida de ese Mesías. Entonces, en Yom Teruah también se le llama, los judíos le llaman como la fiesta de la resurrección. O también en el judaísmo, el Yom Teruah habla sobre que ese es el día en donde va a venir el Mesías, ¿no? Obviamente nosotros ya sabemos que el Mesías ya vino, pero que va a volver a venir. Y más o menos por ahí comienza, por ahí es que entra todo este detalle del Yom Teruah. Entonces, ¿en qué me quedé? En el judaísmo. Ya. Entonces así es que se celebra. Es bastante simple realmente la parte celebrativa de la fiesta. Es un poco extraña. ¿En qué sentido? Que el Señor declaró que ese día, el 1 de Tishrin, tenían que ir todo el pueblo al templo con sus ofrendas, a hacer una convocación santa, a reunirse, a orar, y una vez que hagan sus ofrendas, terminen. Como les decía, el primer día de cada mes la gente llevaba ofrendas al templo, pero llevaban de uno, llevaban de otro, o sea, llevaban de uno en uno, o sea, de a poquitos, tenían todo el día para hacerlo. Pero en Yom Teruah tenía que ir todo el mundo y tenía que estar ahí escuchando la alarma y estar atentos. Y después se iban. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta es una fiesta, digamos como que de traspaso, o una fiesta de alerta, porque después del Yom Teruah viene el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. A ver, yo les hago una pregunta, les hago una incógnita. La fiesta del perdón, o el Yom Kippur, es una fiesta en donde era el único día donde el sacerdote, el sumo sacerdote de la línea de Aarón, el Kohen Gadol, así se llama en hebreo, entraba al lugar santísimo. Nunca, no podían, en todo el año no podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar santísimo. No solamente el sacerdote, sino nadie en el planeta, o bueno, de los israelitas, podía entrar al lugar santísimo en todo el año. Solamente lo hacían en Yom Kippur, el día de la fiesta, y lo hacía el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ofrecer las ofrendas de los pecados de todo el año de Israel, ¿no? Pero ¿cuál era el acto? O sea, el acto no solamente era del sacerdote, sino también era del, ¿cómo se llama? Del residente, del israelita, del judío, del israelita. ¿Qué tenía que hacer el israelita? El israelita tenía que llegar a Yom Kippur con su ofrenda de todos los pecados del año. Y para llegar con su ofrenda tenía que confesar los pecados del año y tenía que acordarse de todos los pecados del año. O sea, tenía que acordarse, tenía que hacer una lista, tenía que escribirlo. No sé dónde lo escribían, en piedras, no sé dónde, porque en ese entonces no había esas cosas. Pero él tenía que tenerlas en la mente.
Y obviamente el Señor es misericordioso, sabe de que nosotros, pues nuestra mente es frágil y no nos vamos a acordar de todos los pecados que hemos hecho en el año. Entonces también había una ofrenda especial por aquellos pecados que no nos acordábamos. Pero teníamos que ser conscientes, o sea, ¿a qué voy? A que supongamos va a llegar Yom Kippur y yo tenía que apuntar, ¿no? Uy, mentí acá, uy, hice esto, uy, hice el otro, uy, te puedes apuntar, ¿no? Uy, por esto tengo que hacer tales cosas, por esto tengo que hacer otras cosas y por esto tengo que matar a este y matar a aquel animalito. ¡Guau! Un listón de este vuelo. Pero si yo estoy así llegando, me faltan 2 días para Yom Kippur y en eso, ¡oh! Me acordé de un pecado, uy, tenía que apuntar ese pecado y tenía que tener la ofrenda para ese pecado, ¿no? O bueno, o todo lo que tenía, o ya de repente por ahí lo tenía. Pero la cosa es que si yo me acordaba, tenía que apuntarlo y tenía que confesarlo. Porque si yo me acordaba y decía, uy, no, pues lo voy a apuntar como pecado que no me acuerdo, y no lo confesaba, ahí sí que fuimos todos. Por una sola cosa o por dos solas cosas, el Señor no aceptaba el Yom Kippur del pueblo de Israel. Entonces la fiesta de las trompetas es el 1 de Tishri y la fiesta de Yom Kippur es el 10 de Tishri, o sea, 10 días después. Entonces, ¿qué pasaba en el Día de las Trompetas? El Día de las Trompetas era un recordatorio para el pueblo de Israel, porque como todos sabemos, el ser humano se olvida y el ser humano siempre deja las cosas para mañana. Así son con todos. Entonces, yo les hago una pregunta. El día de Yom Teruah es el primero. ¿A ustedes les alcanzaría y después de 10 días llega el Yom Kippur? ¿A ustedes les alcanzaría 10 días para que preparen toda la lista de sus pecados de todo el año y con todas sus ofrendas? Es un poco complicado, ¿no? Que en 10 días, y son 10 días hábiles, o sea, uno tiene que ir a trabajar y hacer sus cosas. Este, en esos 10 días es un poco complicado que la gente comience a hacer enlistar, ¿no? Uy, hice esto, y cuándo hice, no, y ayer qué hice, y anteayer, y el mes pasado, y esto, o sea, es una cosa de locos. Entonces, pero eso tenían que pasar, pero por eso el día del Yom Teruah, de la alarma, les estaba haciendo alarma a los habitantes de Israel porque se venía la otra gran fiesta, que es la fiesta del Yom Kippur. O sea, ellos tenían que prepararse, tenían que estar atentos, tenía que haber un recordatorio, algo en decirles, se viene el otro, ¿ah? Ojo, en esta fiesta de Yom Teruah, traigan sacrificios, hagan convocación santa y de ahí regresense a sus casas, ¿a qué? A preparar, porque viene la otra fiesta que sí no es que digamos la más importante, sino que era el recordatorio de que se venía otra cosa, de que se venía la fiesta del perdón. Entonces, era una fiesta como que de paso el Yom Teruah, es una fiesta de recordatorio. Pero ¿qué significa ahora? Yo les he explicado sobre el matrimonio, todas estas fiestas del Señor y todo lo que es la plan de salvación de nuestro Dios es un gran matrimonio, ¿no? Entonces yo les expliqué que el novio se iba, ¿sí? A prepararle casa a su novia, que es lo que está haciendo Yeshua, y que ni siquiera el mismo Yeshua sabe cuándo va a venir. No sabe. El que sabe es el Padre, pero Yeshua no lo sabe. Él mismo lo dijo. Entonces, cuando el Padre le diga, tienes que regresar, es cuando va a sonar la trompeta, porque Pablo dice en Tesalonicenses que va a llegar con el gran sonido de la trompeta. ¿No es cierto? Entonces, él va a llegar y lo que está haciendo la fiesta es que nos está preparando a nosotros, nos está advirtiendo de que el novio ya se acerca, de que el novio está por venir, o no está por venir, sino que el novio ya llegó. O sea, antes de nosotros del 1 de Tishrin, o qué hacen los judíos ahora, hoy en día, antes de la fiesta de Yom Teruah, ellos ya se están preparando. Ellos ya están comenzando 10 días antes, están comenzando a hacer sus cositas, a preparar sus ofrenditas, a hacer sus cestos, para que el día de la fiesta de las trompetas no les agarre desprevenidos, porque ellos saben que ese día es cuando el Señor va a llegar al sonido de la trompeta. Ellos obviamente hablan de su Mesías, del Mesías que va a venir, que obviamente es Yeshua, ¿no? Pero ellos no lo reconocen ahora. Pero es lo mismo que significa acá para nosotros.
El Yom Teruah es la alarma en donde nos está avisando de que ese es el día en donde el Señor va a venir ¿a qué? A llevarse a todos sus creyentes, a toda su gente, a todas las almas que creen en Él. ¿Por qué? Porque cuando Él se a aquellos que estén atentos, ojo, y esto es lo bonito, aquellos que estén atentos a la fiesta o a la alarma, no digamos a la fiesta en sentido calendario o en sentido ritual, sino aquellos que estén atentos a la alarma de que se viene el novio, van a ser ¿qué? Arrebatados, van a ser ¿qué? Llevados, van a ser salvados. ¿Y qué va a pasar con ellos? Los que están atentos, eso hay que verlo de la forma analógica como el Señor lo ha revelado. Los que están atentos al Yom Kippur preparan bien la confesión de sus pecados, porque el sumo sacerdote va a llevar esa confesión de pecados en el Yom Kippur, en la fiesta del perdón, los va a llevar hacia el Padre. Y como aquellos que se prepararon, ¿qué van a hacer? El Padre los va a perdonar y van a pasar de la fiesta de Yom Kippur, o sea, van a pasar de esa fiesta, van a pasar con el perdón y van a llegar a la otra. ¿A cuál es? A la fiesta de Sukkot, de tabernáculos. Son 3 fiestas: Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Fiesta de trompetas, fiesta del perdón y fiesta de tabernáculos. Las 3 están ahí en el mismo mes, en el 7º mes de Tishrin, así como estaban las primeras fiestas de Pesaj, de la Pascua, de panes sin levadura y de primicias en un solo bloque, en una sola semana, y todo pasaba pum, 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 pum. El Señor muere, perdona los pecados y resucita. En el medio está la fiesta de Shavuot, porque una vez que pasa todo el cordero es sacrificado, de ahí viene la Ruach HaKodesh y comienza a ver la gran cosecha. Pero después, ¿qué pasa? Hay que estar atentos, hay que estar cosechando. ¿Por qué? Porque cuando se viene la fiesta de Yom Kippur, la verdadera fiesta de la alarma, perdón, la verdadera fiesta de Yom Teruah, ¿es para qué? Para que estemos atentos y pasar por el perdón del Señor. ¿Para qué? Para después irnos a la fiesta de tabernáculos a celebrarlo con felicidad, porque la fiesta de tabernáculos lo que representa es el milenio de paz. Entonces, todo eso lo ha organizado el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros estemos alertas. Entonces, ahorita estamos entrando en Tishrin. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar, por eso que nosotros, como dijo Pablo en Tesalonicenses, nosotros no sabemos exactamente el año, o sea, no sabemos cuándo va a venir, pero, o sea, para los hijos de la oscuridad va a ser como ladrón en la noche, pero para los hijos de la luz no va a ser como ladrón en la noche, sino que nosotros vamos a saber. Entonces, ¿pero por qué? Si Yeshua dijo que no sabe ni siquiera él, y nosotros cómo sí vamos a saber. Es que Pablo no está hablando de saber días con exactitud, sino de que nosotros sabemos que la alarma, nosotros sabemos que la temporada, sabemos que se va a venir, ¿en dónde? Al sonar las trompetas. ¿Y cuándo suenan las trompetas? Pues las trompetas suenan siempre con vocación santa en Yom Teruah. Y esa es la gran fiesta del Día de las Trompetas, la fiesta de Yom Teruah. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que están atentos, como ya les expliqué, antiguamente en Israel, los que estaban atentos o los que hacían caso a la fiesta de Yom Teruah y preparaban todo, pasaban del perdón de Yom Kippur, de la fiesta del perdón. Pasaban y celebraban todos contentos y felices tabernáculos. Pero aquellos que no, pues piña, no los perdonaban. Y olvídate, ese año que venía para ellos era un año muy, muy calamitoso para todo Israel o para las personas. Entonces, igual pasa con nosotros. Ya más o menos se van dando un poquito la idea. Aquellos que estén atentos a la venida del novio en Yom Teruah, pues se van a ir con él. Y vamos a pasar la fiesta del perdón, porque Yeshua, nuestro sumo sacerdote, va a entrar con nosotros al lugar santísimo y va a decir, aquí están, mi cosecha, ya los traje, ya terminó el Shavuot, ya terminó. Ahora yo me estoy trayendo a mi cosecha y está cosechando. Y esa cosecha
se la va a llevar a tabernáculos. Ya no vamos a pasar por ese Yom Kippur. Pero aquellos que se queden, ellos van a pasar por Yom Kippur. Y el Señor, obviamente va a haber una oportunidad para aquellos que se conviertan en ese tiempo de tribulación que cuenta Apocalipsis. Va a haber todavía oportunidad de que se conviertan. Pero aquellos que no, o sea, van a pasar por el Yom Kippur, van a pasar. Y el Señor va a ser quien juzgue, porque la fiesta de Yom Kippur es el día del juicio. ¿Me dejo entender? Entonces, Yom Teruah, Yeshua viene y se lleva a todo su pueblo. Aquellos que creen con él también. Para el judío la forma es diferente. O sea, no, el tiempo para el gentil es diferente al tiempo para el judío. Pero obviamente los judíos que creen en Yeshua, ¡pum!, se van a ir inmediatamente. Aquel judío que cree en Yeshua no, pero el judío que no cree en Yeshua va a pasar por la tribulación y va a tener que aceptar a Yeshua para irse. Como dice en Isaías, si no me equivoco es Isaías, en donde dice que van a llorar, cuando vean a Yeshua, van a llorar como cuando lloran por la pérdida del primogénito, ¿no? Eso es lo que van a sentir el pueblo judío, lamentablemente, con mucha pena y mucha lástima, cuando vean a Yeshua coronado en el templo y digan, no lo hemos reconocido durante más de 2000 años, o 2000 años, ¿no? Entonces va a ser triste. Se ha conectado mi amiga Valeria, quiero darle un saludo público. Ya, algodoncito de azúcar, por ahí le dice que le han dicho. Bueno, ya, ok. Sigamos. Entonces, esa es la fiesta de Yom Teruah. Es la fiesta de la alarma, gente. Entonces, Israel, los judíos, ese día también celebran el Rosh Hashanah. ¿Por qué el Rosh Hashanah? El Rosh Hashanah significa cabeza de año o el año nuevo judío. No sé si ustedes han escuchado el año nuevo judío. Yo lo he celebrado un montón de veces como Rosh Hashanah. Pero ahora ya no lo celebro como Rosh Hashanah. Ahora lo celebro como Yom Teruah, como el día de la alarma. ¿Qué pasa? En Israel cambiaron un poco el sentido de las fechas. No lo cambiaron porque se les ocurrió, sino con sentido, sí, con sentido, pero bueno, tampoco el cambio fue bueno. Lo que pasa es que el día de trompetas también es el día, es como el 28 de julio, es cuando hay un cambio de mando. Por eso que Yeshua cuando viene, va a venir primero a llevarse a su gente y después va a volver a venir, ¿dónde? En trompetas. Va a volver a venir a asumir el reinado del mundo entero. Y es por eso, ¿por qué? Porque en Israel el cambio de mando o el cambio de reyes, así como 28 de julio, alguien es electo presidente, pero no es ahorita, no rige desde el siguiente día de las elecciones, sino cuando rige en 28. Lo mismo pasa, alguien es puesto rey en Israel, pero no rige ahorita, sino cuando rige en fiesta de trompetas. Por eso que ellos le llaman Rosh Hashanah, cabeza de año. Ellos cambiaron el primer día del año, que es en Pesaj, que es en ese mes que dijo el Señor en la Biblia, en Levítico 23, ellos lo cambiaron por el día civil. Entonces ellos lo que celebran es el Rosh Hashanah, que es el comienzo del año civil, porque es el año en donde... Es como si acá en Perú hubiéramos cambiado enero por 28 de julio. Pues dijimos, no queremos hacer en enero, vamos a hacer nuestro primer día del año en 28, porque se les dio la gana. Entonces, y bueno, otras cosas más del judaísmo, pero eso es lo que ellos hicieron. Pero ¿con qué interpretación? Porque ese día es donde va a llegar el Mesías, es porque ese día es el día de la resurrección para ellos también, y porque ellos están como que a la mala haciéndose alarmas, pero a la fuerza. No sé si me dejo entender. O sea, cambian el día, cambian el año, ponen a sus reyes, o sea, lo quieren hacer a la prepo, que todo el mundo se dé cuenta. Pero no, el Señor no hace así. O sea, el Señor sí te hace una alarma, sí te avisa, pero tampoco es que quiera que cambie sus leyes. Tampoco es que quieras que tú acomodes demasiado las cosas,
si no quieres que estés atento y que seas estudioso. Entonces, esa es la fiesta del Yom Teruah. Una fiesta un poco extraña, una fiesta corta, una celebración que no es como las demás, en donde hay mucha algarabía, hay mucha comida, y muchas cosas, sino es una fiesta, digamos, de paso, como ya lo repetí, y que es la alarma hacia el pueblo de Dios. Y si nosotros no estamos atentos a esa alarma, eh, pues no vamos a estar advertidos. Cuando en la Biblia hablan de las 10 vírgenes, la parábola de las vírgenes sabían cuándo venía el novio. Ustedes lean la parábola de las 10 vírgenes sabían, ellos decían, hoy llega el novio. No sabían la hora, pero sabían que era hoy. Y algunas vírgenes dijeron, se nos puede acabar el aceite, vamos a llevar más o a comprar más, no lo sé. Pero previeron. Mientras que las otras vírgenes, creo que eran 10 vírgenes, 7 y 3, ¿no? Las 7 buenas, las 3 malas, no recuerdo bien. Pero Sí. las otras vírgenes dijeron, un ratito voy a dormir. Un ratito. No, no se va a acabar el aceite. No, 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 no se va a acabar. El aceite que representa, la Ruach HaKodesh, representa al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Que enciende ¿qué? Nuestro fuego, nuestra luz, para que nosotros estemos viendo cuando llega el novio. Entonces, pues a las vírgenes que se quedaron dormidas, después se levantaron y dijo, oye, oye, regálame aceite, pues, regálame aceite. Y dijeron, pucha, no, manjas, no puedo regalarte aceite, porque se me va, se me va. ¿Y qué dijo Yeshua? ¿Y qué dijo el novio? ¿Ah? No las conozco. No sé quiénes son. Sorry, no las veo. No hay luz. No hay luz en ustedes. O sea, y ojo, no sé si se han puesto a pensar, pero si esas 10 vírgenes sabían que venía el novio, es porque las 10 vírgenes creían en quién, en el novio. O sea, esta parábola de las 10 vírgenes es bastante interesante, porque esas 10 personas creían y sabían de la existencia de un novio, o sea, de Yeshua, o sea, del Mesías. Pero las que estuvieron atentas, las que siguieron, fueron, pero las otras no dicen que no creían, no dicen que no sabían de él. Es más, la estaban esperando. Es más, se iban a casar. Pero no entraron por descuido de quién, de ellas mismas. Entonces, eso es lo que pasa con la fiesta de las trompetas. Por eso habla de tantas trompetas, 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 trompetas. Y es como te digo, es teruá. Cuando se coronaba un rey, se tocaba el tequía. El tequía es largo. Entonces la gente sabía que era un sonido porque se estaba coronando un rey o porque venía un rey. No sé si ustedes han visto Ben-Hur. En Ben-Hur, bueno, la antigua, no, la nueva no recuerdo qué si pasa. Cuando Judá Ben-Hur estaba llegando el tribuno Mesala y suena. Creo que eran los romanos los que estaban haciendo, pero realmente en el pueblo hebreo también ellos advertían a su gente y tocaban. ¿Y era por qué? Porque venía una celebración, entonces todo el mundo salía y miraba o estaba atento y tenía que darle tributo y honor. Pero el otro es el teruá, la alarma. Cuando uno hacía esto, o cuando los sacerdotes hacían eso, la gente se quedaba así. Entonces uno es el tequía y otro es el teruá. Aquí tenemos las 7 fiestas que hemos visto. La fiesta de la trompeta es una fiesta de paso para que ya el día del perdón lo vamos a ver a detenimiento y tabernáculos también, pero es una fiesta de advertencia. Entonces tenemos la Pascua, panes sin levadura y primera cosecha, Pesaj, Yom HaBikurim y Matzot y Yom HaBikurim, que están aquí, que sucede todo en una semana. Después pasa un tiempo, viene Shavuot. Pentecostés es un nombre griego que no tiene nada que ver con Shavuot. Pentecostés viene del 50 porque es el día 50. Que ni siquiera tiene que ver, eso hay que entenderlo muy bien. O sea, ni siquiera tiene que ver
porque Shavuot significa semanas, y semanas habla de siete, de Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat, y una vez que se cumplen las 7 semanas, ¡boom! Al siguiente día se celebra la fiesta de Shavuot. Pero Pentecostés es un nombre griego que significa quincuagésimo, porque es el día 50. Ustedes saben que en la Biblia el número 50, pues solamente, no, o sea, no tiene nada que ver. Igual pasa con la fiesta de jubileo. Son este, semanas de años, 49 años, o sea, 7 años, 7 veces, y al siguiente. Entonces un poquito confunde cuando dicen Pentecostés, Pentecostés, quincuagésimo. O sea, realmente el nombre más correcto es Shavuot, fiesta de las semanas. Eso es importante porque hasta el mismo nombre ministra. Luego está entre Pentecostés y trompetas hay 4 meses de diferencia. Entre Shavuot y trompetas hay 4 meses de diferencia. ¿Y qué dice en Juan 4:35? Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Este es un versículo muy bonito, que muchas veces lo hemos leído, pero muchos no entran en cuenta, no caen en cuenta cuando dice hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. ¿Y por qué 4 meses? Porque hay 4 meses entre Shavuot y la fiesta de las trompetas, entre Yom Teruah. Pero yo les digo, dice Yeshua, despierten y miren a su alrededor. ¿Por qué? Porque ya les estaba hablando de un futuro, de lo que iba a venir. Los campos ya están listos para la cosecha. Lo que Yeshua les está diciendo es, despierten, estén atentos. Ya está todo listo para la cosecha. O sea, una vez que Él vino y resucitó, o sea, aquí lo está haciendo Yeshua. Entonces, Él todavía no había ni muerto. Entonces, los discípulos como que escuchaban, o la gente escuchaba, y ellos sabían de qué se trataba. Sí, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. O sea, sí, o sea, de hecho que hay, ¿no? Y saben también por sus fiestas y todo lo demás, ellos lo entendían así, pero no entendían mucho, o por no decir nada en ese momento, lo que él estaba tratando de explicar. Lo que pasa es que él, cuando una vez que muere, él les dice, esperen al Consolador, llega la Ruach HaKodesh y comienza toda la cosecha. Y él les dice, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Entonces la fiesta de trompetas es el pase, la alarma, el, el aviso, el momento en donde el Señor va a venir a llevarse a sus creyentes y después va a volver a venir 7 años después a coronarse. Aquellos que pasen la fiesta de las trompetas, aquellos que estén atentos a trompetas, al Yom Teruah, a la alarma, aquellos que velen, y ojo, los que velaron no solo son los que en ese momento se pusieron a velar, no, hay un camino. O sea, aquellos que en Shavuot fueron rescatados, ellos mismos van a ir cosechando gente y aprendiendo más durante los años, durante el tiempo, durante su vida. Y ellos van a conocer esto de acá. Van a conocer, sabrán. Entonces, aquellos no, o sea, pasarán el día del perdón bien. O sea, el Señor los justificará. El Señor los va a lavar. El Señor, y vamos a pasar a tabernáculos. ¿A qué? A la fiesta del milenio. El milenio de paz. Pero aquellos que esta fiestita de acá, o sea, los que no estén atentos, como las vírgenes que no estuvieron atentos, que conocían al Señor, pero no estuvieron atentos, eso es lo más triste. Pues aquí es donde se van a quedar. Y bueno, esto ya es ¿cómo se llama? Eh, ya, eso ya no entra en mi jurisdicción. Ahí va, o sea, ¿en qué sentido hablo? En que yo no puedo decir, tú te quedas, tú no te quedas, ¿no? Eso lo va a decir el Señor. Eh, pues solo sé de que aquellos que no estén atentos acá van a tener que pasar por aquí, pero de una forma más compleja, ¿no? Ya no de la mano de Yeshua. Ya, bueno. Y lo que nos espera es esto.
Miren, empezamos en Pascua con la muerte de nuestro Señor y con la salida de Israel, y lo que nos espera es acá, tabernáculos, las 7 fiestas. Es muy hermoso esto, realmente. Este, quedan 5 minutos, yo voy a seguir con la clase y si se corta, vuelven a entrar, por favor. Entonces, eso es el día de las trompetas. Ya vimos el calendario cuando cae, primero de Tishri. ¿Qué podemos hacer nosotros en fiesta de trompetas? Hacer lo que dice el Señor, una convocación santa. Bueno, acá nadie tiene un shofar. Yo tenía un shofar hace muchos años, pero no sé dónde está. Ya se perdió. Eh, y en Rosh Hashanah tocábamos el shofar, pero nunca lo pude tocar. Es difícil tocar el shofar. Hay que ser... Es terrible. Yo solo lo hacía sonar así nomás. Entonces, pero ¿dónde estará ese shofar? Pero bueno, el día de las trompetas, que es el 18 de septiembre, la otra semana creo que es, ¿no? Hoy estamos 13. El 18 de septiembre, que es la fiesta de las trompetas, lo que yo les digo a ustedes es, honren al Señor. Ese día a las 6 de la tarde, el 18 de septiembre a las 6 de la tarde, viernes 18, este viernes 18, mira, y viernes entrando para el Shabbat, es más bonito todavía, va a caer justo en Shabbat. Ese día, si están trabajando, si están haciendo algo, paren de trabajar, paren de hacer sus cosas y pónganse a orarle al Señor y díganle, Señor, este es el día de la alarma, el día de Yom Teruah. Y órenle a Dios y órenle, pídenle lo que ustedes quieran pedirles, bueno, ya hace su oración personal. Pero tratemos de observar. Justo ha caído Yom Teruah, miren cómo es, ¿no? Justo ha caído, este viernes, ¿no? Justo ha caído enseñarles lo que es Yom Teruah y se viene la fiesta de Yom Teruah. Es coincidente, no es coincidente, yo sé que el Señor por algo hace las cosas, ¿no? Y justo la fiesta de la alarma, porque hemos tenido, creo, la semana pasada no tuvimos clase, otro día tampoco hemos tenido clase, y pudo haber tocado Yom Kippur, o pudo haber tocado, no sé, pues Tabernáculo, de repente ya podríamos haber terminado. Pero justo en la fiesta de la alarma, en la primera fiesta, en donde en donde tenemos que estar atentos, es que justo se los estoy enseñando, un poco resumido, y es que va a tocar, ¿no? Entonces, hagamos eso. Aquí está en Levítico 23-24, donde dice, di a los israelitas lo siguiente, el día primero del mes séptimo, celebrarán ustedes un día de reposo, es día de reposo, y una reunión santa conmemorativa con toque de trompetas. Deberán quemar una ofrenda en honor del Señor, es lo que yo les decía que ellos iban con sus ofrendas, y no harán ninguna clase de trabajo pesado. O sea, ese día de fiesta de trompetas es un Shabbat alto, lo que yo les decía, ¿no? Que justo va a caer en un Shabbat. Porque puede caer también un día martes, un día miércoles, XXX, pero justo ahora, que el 18 de septiembre es el viernes, entonces el viernes en la nochecita, ¡pum! Cae trompetas, ¿no? Acá justo pongo, este año la celebración de festividad de las trompetas, mejor conocido como Rosh Hashanah entre la comunidad judía, al atardecer del viernes 18 de septiembre del 2020. Como ustedes ya saben, ya les expliqué Rosh Hashanah, los judíos llevan un año, un conteo diferente, están en el 5781, es lo que va a ser el año 5781. Y por ahí nosotros podemos ver más o menos una semejanza o un aproximado de algunas otras profecías, ¿no? Porque muchos dicen que en el año 6000 de la era es que se acaba todo. Y supuestamente en el calendario judío está en el 5781. Si nosotros nos vamos en el sentido estricto con ese calendario, pues para finalizar la era humana faltan unos 200 y algo años, ¿no? Hay que restar 6000 de 5781. Pero realmente este calendario está un poquito desfasado, ¿no? Porque obviamente el conteo no ha sido estricto. Pero ese es otro tema.
Esto se los voy a pasar. Quiero ver un poco, no me quiero ir de el shofar. Quiero explicarles cómo. A ver, ok, vamos a continuar. Los judíos también llaman al día de trompetas el día del despertar o la resurrección. Como ya... Acá hay muchos versos muy bonitos para que más o menos refuercen. Mateo 24, 30, 31. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y el cielo. Acá dice un potente toque de trompeta. Realmente lo que dice en el griego, bueno, y lo que se traduce es en un potente Yom Teruah, un día de alarma. Acá, en Tesalonicenses 4, 16, 18, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios, el Teruah. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Corintios 15, 20 y 52. En un instante y en abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Marcos 13, 32. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en lo que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él, o sea, Yeshua. Corintios 51, creo que ya leímos. Sí, leímos, pero acá el versículo 51 del capítulo 15, pero permítame revelarles un secreto maravilloso, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante de abrir de ojos cuando se toque la trompeta final. Lo demás ya lo hemos leído. Entonces, como vuelvo y repito, cuando en el mundo judío, en el mundo de Israel, ya los conceptos o la terminología o la forma de hablar es común para ellos, ellos lo entienden. Yo cuando leí el Nuevo Testamento y leía esas cosas de la trompeta y la trompeta, yo sabía que se refería a Yom Teruah, a la fiesta de las trompetas, pero como en ese entonces no había alguien que me enseñe mucho de estas cosas, y por ahí habían personas que decían, no, eso ya no está, ya no es válido, ¿no? Yo decía, bueno, pues que no sabe, pero en fin, no lo tomaba en cuenta, pero a veces sí. Pero ya después que comencé a ver las cosas de verdad, entonces dije, no, nada que ver, o sea, está clarísimo. Entonces, cuando hablan de trompetas, la trompeta principal, la trompeta grande, la trompeta importante, el sonido de la trompeta, el Yom Teruah, de la alarma fuerte, o la que los judíos, los israelitas tenían que estar atentos y había convocación santa, era aquí, en donde ya les dije. Entonces, todo esto que habla, que la trompeta final, la gran trompeta final, que viene la gran trompeta, habla de eso, habla de ese día. Entonces, tenemos que estar nosotros, como ya les dije, uy, se me fue, perdón. Ah, no. Ok, ya. Hay que estar atentos a eso. Entonces, es una fiesta extraña, es una fiesta corta, es una fiesta de un día, es una fiesta así, pero marca el antes
para estar preparados para lo que se va a venir. ¡Pum! Viene Yeshua, ¡pum! Se lleva. ¡Ah! Entonces va a ser así, rápido. Los rabinos judíos le llamaban también Yom Hadin, que era el tribunal del Mashiach. Eso significa. O Yom Hasedek, el día oculto. Eso significa ¿cómo se llama? En el judaísmo. Yom HaKesek o Yom Hadim. Yom Hadim, el día del tribunal del Mesías, y Yom HaKesek, el día oculto. ¿Por qué? Porque ellos saben, o sea, los judíos saben de que es el día en donde va a venir el Mesías, se va a resucitar, es un día oculto, es un día que nadie lo sabe, es un día de esto. Entonces, ahora, para hacerlo más, no más interesante, sino, si ustedes entran al calendario judío, ustedes se van a dar cuenta que el día de Yom Teruah lo hacen 3 días en el judaísmo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué 3 días? ¿Qué pasa? Que la luna nueva, la luna, como lo explicamos en Génesis, está para ver los días, los meses, pero también para estar los tiempos del Señor. Y los meses bíblicos se rigen por la luna. Antiguamente, los antiguos israelitas lo que tenían que hacer era mirar cuándo empezaba la luna nueva, ¿no? Cuándo se iba la luna y cuándo empezaba la luna nueva, y ahí ellos, ¡pum!, marcaban el inicio de cada mes, ¿no? Ellos miraban la luna, cuándo se iba, y así, estaban así, constantemente. Entonces, y todos los meses ellos miraban, miraban y miraban y miraban para ver cuándo comenzaba el mes y ellos marcaban. Y por eso ellos marcaban sus años bisiestos. Era toda una cosa astrológica muy, 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 muy chévere, muy, muy exquisita. El profeta Daniel era un sabio, arqueólogo, y sabía mucho de esto. Era muy, 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 muy estudioso. Pero había un día muy importante en donde no se les podía pasar. O sea, por ejemplo, ellos si se les pasaba el mes o decían, uy, ahí está la luna. Ah, bueno, entonces ayer fue primero. Una cosa así, ¿no? Ya, bueno, ya, fue primero ayer. Porque, ok, se pasó al mes. Pero había un día en donde sí no se les podía pasar. Ellos tenían que estar recontra atentos, así, atentos, atentos, atentos a cuándo venía el primer mes. Y era en Tishri, porque era el primero de Tishri, se te tenía que celebrar la fiesta de Yom Teruah con la alarma, con el sonido de la alarma. Entonces, 3 días antes, los sacerdotes judíos, levitas, encargados, se iban a los cerros y se quedaban así, en la noche, mirando cuándo era el día en que la luna nueva llegaba. Y cuando llegaba la luna nueva, porque ellos podían decir, es la otra semana, pero uno sabe, pues, ¿no? Cómo es el ciclo de la luna. Entonces podían decir la otra semana, pero de repente ese día no llegaba, sino era al día siguiente o al día siguiente. Entonces ellos se quedaban así. Eso es historia de Israel. Entonces se quedaban así con los shofares y cuando veían que ese día sí era luna nueva, perdón, cuando veían que ese día era el inicio de mes, entonces agarraban los shofares. Para esto el pueblo ya estaba preparado, para esto el pueblo ya sabía que se estaba acercando trompetas. Ojo, no es que salían así, no, ya sabían días antes. Entonces ellos ese día, entonces en el templo, y el pueblo salía ¡guau!, con sus cosas y hacían todo lo que tenían que hacer, terminaba y se iban a sus casas. Y ahí comenzaban el conteo para el 10.º día, que es el 10 de Tishrin, que se celebra la fiesta del perdón o Yom Kippur. Entonces, esa es la importancia. Entonces, pero porque, o sea, yo les estoy explicando todas estas cositas para que ustedes se den cuenta de que el Señor ha hecho todo esto para que el pueblo de Dios, y lo vuelvo y lo repito, y lo voy a repetir 1000 veces, esté que atento. Los sacerdotes mirando la luna, uno preparándose, las parábolas de las 10 vírgenes, la palabra de Dios en todo el Nuevo Testamento, que la trompeta, que la trompeta, que la trompeta, que la trompeta.
Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sí sabemos como hijos de luz las temporadas en donde el Señor va a llegar. El Señor nos ha dado fiestas, el Señor nos ha dado un calendario profético. Esto también se le llama el calendario profético. El Señor nos ha advertido, nos ha dicho, nos ha enseñado, nos ha explicado cómo tenemos que celebrar, qué significa. Hay que leer Levítico 23, hay que leer las leyes del Señor, hay que leer a Pablo. Y Pablo nos explica en Corintios cómo es todo. ¿Para qué? Para que estemos atentos, para no desviarnos de su palabra, no desviarnos de su camino. Todo eso nos ha dicho el Señor en su texto, en su palabra. Y tenemos que hacerlo. Y ahora que estamos aprendiendo, hay que enseñarlo. La idea de esto es que ahora que estamos aprendiendo, entonces, pues yo no soy quien para ir a y convencer a las personas o convencerlos a ustedes o convencerlo a nadie. Yo no soy Dios. Pero lo que les estoy enseñando es una verdad que está en la Biblia. Entonces, órenle al Señor porque definitivamente hay muchas costumbres antiguas. Como empezamos esta enseñanza desde el Pesaj, la Santa Cena. O sea, cuando Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí, se refería también a Yom Teruah, se refería a todas las fiestas del Señor. ¿Por qué? Porque en Yom Teruah estamos haciendo memoria de qué, de que Él va a regresar. Ya no estamos haciendo lo de Israel, o sea, ya no, sí se recuerda Israel y se recuerda la alarma de la guerra, pero ahora lo que se hace en memoria del Señor es que Él va a regresar. Eso yo estoy haciendo memoria del Señor en todas las fiestas. Entonces, ya ustedes órenle a Dios, órenle al Padre, en que todas estas cosas que les estoy enseñando pues que Él mismo cale en nuestros corazones, cale en nuestras mentes, para poder hacer un cambio, para poder hacer un borrón y cuenta nueva de las cosas que nos hemos ido aprendiendo durante tantos años, durante tantas tradiciones, durante tantas cosas, y que realmente, pues lamentablemente no es así, no es así para el pueblo, para las palabras del Señor. En tabernáculos vamos a ver que Yeshua nació en tabernáculos. Yeshua nació en la fiesta de tabernáculos. Es la última fiesta, la fiesta de la vida y la abundancia. La fiesta en donde proféticamente marca el milenio de paz. Pero también es la fiesta en donde nació Yeshua. Es bastante bonito porque donde termina, Él nace. Y todo regresa. Después vamos a ver el Hanukkah también, en donde ahí fue concebido. En la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, el Señor fue ¿qué? Concebido. Entonces, Él nació en tabernáculos, fue concebido y todo vuelve a empezar. Y el Señor ha hecho todo esto un círculo para que nosotros estemos ¿qué? Atentos y atentos. Entonces, Yom Teruah, fiesta de trompetas, fiesta de la alarma. Eso es lo que significa, más o menos les he explicado lo que no hay mucha, no hay mucha simbología en el sentido de como en Pesaj, las copas, o como vamos a ver en Yom Kippur, el macho cabrío, o en Shavuot, lo que es el aceite, la ley. O sea, no hay mucha simbología en esta fiesta. La única simbología, no simbología, sino no hay tanto. Lo único que es una alarma. Así es simple. Es la alarma de que ya se viene nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y es en el séptimo mes de no se sabe qué año, ¿no? Porque en el mismo Yeshua lo sabe. Entonces, ese es el Yom Teruah. Estar preparados para cuando lleguemos al Yom Kippur, pues lleguemos justificados. Que el Señor, pasémonos. Imagínense ustedes en Israel, Yom Teruah, y salían todos. ¡Uh! Y de ahí venía Yom Kippur. Y el Señor no aceptaba su ofrenda. Porque había años en que no aceptaba su ofrenda. No es que todos los años. Y no es que era extraño. O sea, no era, uy, cada 80 años el Señor no acepta. No, era un día sí, un año sí, un año no. Un año sí, un año no. O sea, era bastante bravo. Bastante hardcore, por decir así, ¿no? O sea, un año se acepta, el otro no. Un año sí, uff. Entonces, imagínense
cómo se sentía el pueblo de Israel cuando celebraban Yom Kippur y el Señor no aceptaba la ofrenda del pueblo? ¿Con qué cara y con qué alma y con qué ganas iban a celebrar tabernáculos? O sea, pónganse a pensar ustedes, que el Señor les diga, pues no, no acepto tu perdón. Y tú te quedes así. O no acepto tu ofrenda, o no te perdono, no te perdono. Así de simple, porque es la verdad. Porque el Señor cuando no aceptaba la ofrenda de Israel en Yom Kippur era porque no los perdonaba, era porque no cubría el pecado, porque algo habían hecho o algo no habían confesado. Es la verdad, era lo que pasaba. Entonces, imagínense el sentir que tenía todo el pueblo y con qué ganas iban a pasar a tabernáculos. Ahora, en este caso, el Señor no es que no te perdono y listo, pues no siéntete mal, no, es no te perdono y mira lo que te espera. Entonces es más fuerte. Lo que te espera es lo otro, pues no, lo contrario del cielo y vida eterna es lo otro. Entonces, esa es la fiesta Yom Teruah. Se lo he resumido porque no quiero extenderme mucho, no quiero estar hablando ahí 3 horas, 4 horas. Se los he resumido. Bueno, un poquito, no tanto, porque realmente es lo que les he dicho. Les voy a pasar, como siempre, este texto. Lean los textos, por favor, porque los textos sí está bien detalladito, cada cosita, cada palabrita, proféticamente. Y nada, este viernes en la noche se va a celebrar el Yom Teruah. Eh, Como ya les dije, si no saben, o sea, ya les dije cómo más o menos se hace, o cómo hace este, en las sinagogas, pero acordémonos y oremos mucho, recordemos, digámosle al Señor que nos enseñe lo que Él está queriendo comunicarnos, la verdad que Él quiere comunicarnos, y estemos atentos a la otra fiesta que viene, que es Yom Kippur. Y, a ver, y si Yom Teruah es el primero, el 18, el 28 aproximadamente va a ser Yom Kippur, ¿no? Y nosotros ya vamos a estudiar. Justo hemos entrado a enseñarles las fiestas de otoño en el mes en donde se está cumpliendo las fiestas de otoño. Perdón, primavera. Otoño. Entonces, nada, no es coincidencia. Yo pienso que no es coincidencia que justo estemos conversando de esto en el mismo mes y en el mismo momento en donde se están celebrando las fiestas. Es como para estar advertidos, ¿no? Y creo que empezamos también haciendo estas clases en Pascua, ¿o no? Después fue, ¿no? Bueno, entonces eso es, amigos. He tratado de hacer la reunión un poco más pequeña. El Yom Kippur sí, tal vez vamos a ver más cosas porque hay más simbología, hay muchísima más. El macho cabrío, la cinta roja, la puerta del templo, los 40 años y varias cosas más. Pero nada, yo creo que está claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Si tienen por allí. No, ellos se activan. Sí, Sí. sí, tenía unas preguntitas Ujú. que no había entendido bien, no había escuchado bien. Una, po- Quería solamente mencionar que la próxima semana no voy a estar solamente de 3 a 4 porque tengo una reunión que empieza a las 4. Ok, no hay Entonces, problema. eh, ya, muchas gracias. Y la otra cosita era, esa confesión que hacían de los pecados que los llevaba el sacerdote, o sea, ¿qué quiere decir? ¿El sacerdote llevaba escritos todos los pecados del pueblo en alguna parte? Ya, no, esto era un trabajo en conjunto realmente. El sacerdote, Ya, y ya, es como lo que hace acá Yeshua. O sea, Yeshua, vamos a ponerlo en paralelo para que se entienda. Yeshua nos salva a nosotros del pecado. Él murió claro. y nosotros nos aferramos a él, pero nosotros tenemos que arrepentirnos. Obviamente Yeshua, por ser nuestro Mesías y el Señor, sabe lo que hemos hecho, pero nosotros tenemos que arrepentirnos y cada vez que nosotros nos acordamos de algo, digamos, decirle, uy Señor, perdóname por lo que hice o perdóname por esto. O sea, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestra vieja vida.
si bien nos apoderamos de su salvación, pero es personal que nosotros tengamos que acordarnos, por decir así, o arrepentirnos de toda la vida que hemos hecho. Porque si yo me arrepiento de la mitad, o sea, yo digo, no, yo sé que esto sí hice mal, Señor, perdóname, pero lo de acá no me parece. Entonces, Yeshua dice, sí, la salvación está ahí, pero si tú no te quieres arrepentir, ¿qué hago yo? Entonces, lo mismo pasaba con el sacerdote. O sea, el pueblo llevaba sus ofrendas y el mismo pueblo, cada persona llevaba el conteo anual de sus pecados. Y el sacerdote hacía lo mismo, pero de forma personal, hacia Dios. O sea, él iba en el lugar santísimo, obviamente presentaba los dos machos cabríos ante el Señor que representaba los pecados de todo el pueblo, y él confesaba su propio pecado. Pero si en el pueblo alguien, alguna persona, no estaba acorde o no había hecho las cosas o estaba así, no, o sea, lo estaba haciendo mal o estaba haciendo su trampa, entonces el Señor pues decía, "Ah, lo siento, pero no puedo aceptar". Era como lo que pasó con Josué. No sé si ustedes recuerdan que el, este, en el campamento de Josué, cuando estaban en la guerra, uno del pueblo de Israel se escondió algo No, del enemigo. Se escondió algo. sí, no, ¿no? Sí, De claro, acá. claro. Y, Ujú. y Josué dijo, oye, pero señor, ya pe, estoy haciendo un poco así cómico, ¿no? Sí, Y el Señor claro, le dijo, es que alguien se está escondiendo algo. sí, Este Josué lo agarró, ¡puf! Y ya, hizo lo que tenía que hacer. Entonces es lo claro. mismo, o sea, el sacerdote iba y le presentaba todo al Padre, pero obviamente el sacerdote como ser humano también hablaba, o sea, él hablaba sobre su confesión de pecados, pero él, por decir así, confiaba en que el pueblo tenía que hacer eso. Porque si alguien del pueblo no lo hacía, entonces el Señor no accedía al perdón de pecados. Y es una cosa bastante complicada si tú te pones a pensar. O sea, no estamos hablando de 3 personas, estamos hablando de millones de israelitas y que todos ellos tenían que cumplir con eso. Y que un solo hombre, como el sacerdote, el sumo sacerdote, que se presentaba ante el Señor y él moría. O sea, si no aceptaba el perdón del pueblo, el sacerdote se moría ahí. Entonces, imagínate tú, el sacerdote tenía que decir, ya pues chicos, digan la verdad, porque si ustedes no dicen la verdad, el que se muere soy yo. Entonces, ahorita lo pongo un poco cómico, entonces, eso era la ritualidad que hacía. Pero, ¿qué pasa ahora? Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, él va a la presencia del Señor, él es santo, él no ha pecado. Entonces, él sabe quién de nosotros sí sí se ha arrepentido y está en sus caminos. Entonces, él agarra todas sus ovejas y se va al lugar santísimo y él va a decir, pues Señor, estas son las ovejas justificadas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo las justifico, pero porque ellos también se han arrepentido. No es porque Yeshua no va a salvar a nadie quien no se haya arrepentido. Esa es la verdad. No sé si alguien les habrá dicho, no, aquí el que cree en Jesús ya es salvo. Sí, pero, o sea, pero tiene que haber una condición, tienes que arrepentirte. Porque aquel que no se arrepiente de su pecado y piensa que creyendo en Yeshua va a ser salvo, no es así, porque para recibirlo primero tienes que arrepentirte. Y eso es algo que no sé si se escucha mucho. Entonces, lo mismo pasaba, es una analogía realmente. Entonces, lo mismo pasaba en Israel, ¿no? El sacerdote iba con sus propios pecados, pero él esperaba que el pueblo haga lo mismo. O sea, obviamente todo el pueblo no iba a confesarle al lugar santísimo, sino era toda una organización que demoraba realmente. Era una cosa de locos, o sea, era impresionante. Por eso que el Señor hacía un Yom Teruah, hacía una alarma. ¿Por qué? Porque, ojo, faltan 10 días. Es como que el Señor decía, faltan 10 días para que llegues a Yom Kippur. Así que ya, anda poniendo. Ahora, lo más conveniente es, no quieres hacer nada a los 10 días, entonces no peques, pues hermano. ¿No? Entonces hazme caso a la ley, hazme caso a esto y ya te vas a librar de eso. Y si haces poquito, o sea, mientras menos hagas, menos trabajo tendrás. Entonces, pero por eso, entonces, eso es lo que se hacía realmente en Israel. Es fuerte, o sea, lo que se hacían en las fiestas y esos sacrificios, o sea, los sacerdotes
terminaban con el brazo molido. ¿Ustedes han pelado pollo? Yo ayer me puse a- yo hablo en el sentido, yo ayer me puse a trozar pollo, este, y bueno, o sea, trocé 2 pollos, pero imagínense los sacerdotes que tenían que matar cantidad de carneros y tenían que hacer y la sangre y un carnero no pesa 1 kilo, ¿no? Carnero pesa. Entonces, y tenían que llevarlo al altar y tenían que hacer, o sea, era una chamba dura, 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 dura. O sea, ahí Pero sí. ellos solos llevaban o alguien les ayudaba. No, o sea, los levitas eran mucha gente, pero Claro, obviamente el pueblo, o sea, Israel llevaba su ofrenda hasta cierto lugar claro. y ya de ahí los sacerdotes se encargaban de agarrar, de matarlos, de llevarlos al altar. Ah, No solo uno, sino eran muchos levitas claro, realmente, pero es un trabajo claro. fuerte, ¿no? O sea, es un trabajo Claro, no fuerte. era un pollo tampoco, no era un pollo. No O era un sea, pollo después, ¿no? claro, Entonces, es más fácil. Sí, sí. claro, y obvio, eran carneros, pollos, codornices, ofrenda quemada, ofrenda de aceite, uff, Palomas, ¿no? Ujú, palomas, harina, eran muchas ajá. cosas. Entonces, a veces nosotros un poquito no nos ponemos a pensar en eso, pero realmente era un trabajo fuerte. Todo eso, obviamente, ya no lo hacemos ahora. Esa es la gracia, en que nosotros ya no tenemos que hacer nada de eso. O sea, tenemos que seguir con los mandamientos del Señor, eso sí, pero Yeshua es el que, ahora Él es el sacrificio. Nosotros hay que arrepentirse, porque todos esos sacrificios no valían de nada si es que el pueblo no se arrepentía. Claro, Esa era la claro. condición. Y siempre ha sido la condición. Siempre ha sido la condición. El Señor, si uno lee la Biblia en Crónicas, en Isaías, en Jeremías, en todos los profetas, el Señor decía, arrepiéntanse, regresen a mí. Ujú, Los sacrificios eran porque el Señor demandaba la sangre de alguien. Entonces, como no quería matar al ser humano, entonces demandaba la sangre en este momento de los animales para que cubra el pecado. Pero porque ujú, después iba a venir alguien que iba a hacer un solo sacrificio, que es Yeshua. Pero el Señor nunca decía, si ustedes leen la Biblia, el Señor nunca decía, hagan sacrificio, hagan sacrificio. No, el Señor decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse y sí, arrepiéntanse, vuelvan a mí, búsquenme, si ustedes se ujú. convierten de sus malos caminos. Entonces, acá el chiste es el arrepentimiento. Teshuvah, lo que se llama Juan Teshuvah, el Bautista también hablaba de eso, ¿no? claro. Y ese es Juan el otro Bautista tema. decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso, justo lo que le explicaba eso a Ángela, el bautismo no es algo que Juan el Bautista se lo inventó. El bautismo no es algo que recién apareció en el Nuevo Testamento. El bautismo se hacía en el templo. Cuando uno iba, Sí. cuando uno iba a llevar su sacrificio al templo, entonces entraba a un bautistario en representación de que él se estaba arrepintiendo de esos pecados, se estaba lavando y de ahí presentaba su sacrificio, a sus ofrendas al sacerdote y el sacerdote lo hacía. Entonces, y eso se hacía, el bautismo es algo, es algo judío. Tal vez vendría de cuando pasaron el Mar Rojo. Hay una similitud que menciona el Nuevo Testamento acerca del bautismo en relación que el pueblo fue bautizado cuando cruzó el Mar Rojo, algo Sí, sí, así. sí, claro. O sea, No me el acuerdo en Señor, dónde está, ¿no? Pero claro, el Señor ya lo instauró después de forma escrita y instrucción en su templo, pero todo comienza con Israel saliendo de Egipto. Por eso que Egipto representa el pecado, ¿no? O sea, lo que quiere el Señor es que su pueblo rompa palitos con el pecado y se quede santo. Ese es el gran... Y el Señor quiere casarse con su pueblo, ¿no? Y que su pueblo sea luz en el mundo. O sea, ese es el gran... Estoy simplificando el plan de salvación. Pero, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Juan el Bautista cogió el bautismo porque en ese entonces todo el mundo se bautizaba o se sumergía al agua porque decía, toma mi sacrificio, se metía al agua como piscina, y salía y listo, ya, y se iba. O sea, estaba recontra corrupto. Entonces Juan el Bautista comenzó a bautizar en el río Jordán.
Y por eso que los fariseos lo miraban y le decían, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué tú bautizas ahí y o sea, ¿por qué haces eso cuando en el templo nosotros los fariseos lo tenemos que hacer allí? Tú qué haces haciendo? Y por eso que Juan decía, este, este, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Se está hablando de Yeshua. Por eso que él es aquel que, ¿cómo es? Prepara el camino del Señor. El que clama en el desierto que prepara el camino del Señor. Y él llevó el verdadero bautismo, la verdadera, lo que se tenía que hacer en el templo de forma real, que el pueblo ya no lo estaba haciendo, él lo trajo ¿a dónde? Al Jordán, en representación, o por decir así, en, en contraposición, o como para hacerle frente al fariseo de que estaba haciendo las cosas mal. Y él decía, acá el chiste es el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿De qué vale que uno haga sacrificios de todo si no te arrepientes? No pasa nada. No, no existe. Eso no te cubre nada. Sí. ¿Y en Entonces, qué parte podría encontrar, perdón, acerca del bautismo en el Antiguo Testamento? eso está en los 5 libros. O sea, En exactamente el Levíticos, Pentateuco, Deuteronomios, no. ¿no? Pero, Ya, ya, pero bueno, como lo que se llama, pues, la Torá, ya. ¿no? Los 5 libros. Ajá, claro. Bueno, ¿alguna otra Y una preguntita? preguntita más, Sí, 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 sí. disculpa, alguien tendrá, pero que solo, bueno, entre otras preguntas, pero ¿qué cosa quisiera saber? Tú hablaste acerca de quienes se iban a convertir en el tiempo de la tribulación, ¿no? Ah, ¿Quiénes ah, se supone quiénes en interpretación serían? bueno, esto ya es algo más ¿Son los profético, pero judíos? Ujú. ya, mira. Lo que pasa es que el Señor va a dar a ver, como, no sé si ustedes saben lo de las partes proféticas, el Señor va a regresar por sus creyentes, por la gente que cree en Él, Claro, ¿no? claro. Muchos que creen que se van a ir con Él, pues se van a quedar. Muchos que tal vez, tal vez nosotros pensamos que no se van a ir, pues se van a ir. O sea, eso está en la jurisdicción del Señor. Ni yo, ni Ángela, ni nadie lo puede decir. Yo creo en Él, trato de ir por sus caminos y yo espero irme con Él, como todos. Entonces, el Señor va a venir y va a arrebatar, eso es lo que se llama el arrebatamiento. Y va a ser en Yom Teruah, va a ser al sonar de la trompeta. Se va a llevar a todos sus creyentes. Y va a haber gente que se va a quedar. Va a haber gente que se va a quedar y que va a pasar la tribulación, lo que en el Apocalipsis llama la tribulación, que son 7 años, una semana. Entonces, va a haber gente, uno se pone a pensar, uno comienza a estudiar. Por ejemplo, yo le comparto a alguien, yo tengo muchos amigos a los que les hablo y les digo, oye, bla, 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 y les trato de enseñar, pero se dicen, ay, tú y tu amigo imaginario. A mí me dicen tú y tu amigo imaginario. Muchas veces me dicen ahí por Dios, tú y tu amigo imaginario. A veces a mí me molesta, muchas veces me he peleado cuando me dicen cosas así, porque para mí es faltarle respeto. Pero esas personas, cuando yo me vaya, porque yo me voy a ir, no sé, sí, bueno, digo no sé porque yo estoy esperando, o sea, no, yo hablo del no sé porque yo estoy esperando que el Señor me arrebata, ¿no? Pero de repente me muero antes y resucito, no lo sé, pero yo estoy esperando, yo creo que somos esa generación. Pero bueno, entonces el amigo al que yo le compartí va a decir, ah, tenía razón, tenía razón, ese loco tenía razón. Entonces ellos van a empezar a mucha gente como ellos van a empezar a decir, tenían razón. Y van a comenzar a tratar o a buscar esa razón que yo tenía. O sea, van a empezar a buscar al Señor. Entonces van a haber mucha gente que se va a convertir en esos 7 años, pero la van a pasar mal. La van a pasar porque ya no, sí, o sea, la van a pasar mal, porque van a pasar por tribulación y tribulación, van a pasar por muchas cosas. Esto de la pandemia va a ser un chancay de a 20, eso va a ser otra cosa. Entonces, y van a haber, lamentablemente, van a haber personas que sí creen que han ido a la iglesia o que han ido a congregaciones y que han cantado, han bailado, han hecho de todo
y no se van a ir. Y es ahí donde se cumple, donde que Yeshua dice, pero si yo saqué demonios en tu nombre, así, pero yo no te conozco. O sea, ahí es donde comienza a cumplirse la cosa. Entonces, esa gente, que lamentablemente también se va a quedar, va a comenzar a predicar, va a empezar a decir, uy, me quedé, Señor. Ahí es donde uno se va a dar cuenta de lo que pasó. Entonces va a haber mucha gente que se va a convertir. En la Biblia también dice que van a haber 144,000, que son 12,000 de cada tribu de Israel. El Señor los va a sacar a 1,000 de cada tribu de Israel, en donde va a empezar a compartir. Esas personas van a empezar a hablar del Señor, van a empezar a hablar. Es la última, es el último remanente, es lo último, lo último, lo último que va a pasar para que la gente crea. Ahora, cuando yo dije que había un tiempo para los judíos, lo que pasa es que este tiempo marca para el gentil, esto de acá, pero al judío le va a llegar la hora hasta el último día. Hasta el último día de la tribulación van a tener que aceptar a Yeshua como su Mesías. Es como que Yeshua va a llegar y los judíos van a mirar y van a decir, tú eras. Y van a llorar porque ellos, o sea, ellos no es que lo mataron, sino porque ellos no le creyeron, no, su propio pueblo. Y ellos tienen que creer. Si ellos no creen, o alguno de ellos no cree, sigue necio, entonces, ya, pues ni modo, ¿no? Pero si ahí es, la idea es que el pueblo del Señor, el hijo mayor, la rama natural, crea en Yeshua. Sí, también. Bueno, básicamente la tienen en Sí, todo el tiempo. O sea, yo ahorita digo es un tiempo diferente, pero si nos ponemos a pensar es un mismo tiempo, ¿no? Porque así como ellos van a tener hasta el último, también lo que pasa es que los cristianos en estos 7 años de tribulación van a ser perseguidos y, o sea, los que se conviertan en esos 7 años van a ser perseguidos, van a ser maltratados y muchos van a ser, muertos en esos 7 años. Tal vez ninguno llegue al último día, ¿no? Es muy probable, no lo sé, no lo sé, mm, no lo sé, pero muchos judíos sí van a llegar al último día. Muchos judíos van a aceptar la marca porque ellos no creen en Yeshua, pero van a tener que creer al final. Y si al final no creen, claro, pues van a... Entonces, más o menos así es. O sea, lo estoy resumiendo claro, bastante, ¿no? claro. O sea, en el tiempo, tanto judíos como gentiles se van a convertir, de los que hayan escuchado la palabra, ¿no? Sí, de los que hayan escuchado. Y Claro, o ujú. sea, ese tiempo va a ser bastante caótico, ¿no? Hay películas que Y triste también, y muy triste, ¿no? sí, muy, muy, muy triste, ¿no? Entonces, por eso hay que estar en la alarma, hay que estar atentos. No queremos que pase, no queremos pasar por ese tiempo. Y nada, más o menos así es. Y es válida tu pregunta porque esta fiesta, las fiestas proféticas del Señor, estas 3 últimas fiestas hablan de profecía, hablan de lo que va a venir y de lo que va a pasar. Es inevitable hablar de la fiesta de las trompetas sin hablar del arrebatamiento, pues, ¿no? Es inevitable porque es lo que va a pasar. Es lo que el Señor va a hacer en ese día. Entonces, es inevitable hablar de Yom Kippur sin hablar del juicio. O sea, no se puede. Y para eso hay que saber un poco de profecía, igual que tabernáculos. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta por allí? Yo sé que mi amiga Valeria tiene preguntas, siempre tiene preguntas. Está calladita, está calladita. Ya, bueno, entonces, nada, vamos a orar para, para terminar la reunión y el siguiente domingo hacemos Yom Kippur. Es un poquito, es más detallosa, sí es más detallosa. Vamos a tratar también de hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo en 1 hora y para no extendernos mucho. Ok, vamos a orar. Ay, mi Dios, gracias papá, porque hemos aprendido sobre tu fiesta de la alarma, el Yom Teruah, y que estamos a puertas de celebrarla, Señor. Te pido por favor que nos mantengas siempre al tanto, que nos mantengas siempre con los estudios, con la curiosidad, que nos mantengas en oración, en tus caminos, Señor, porque el hombre es débil, nosotros somos débiles, nos olvidamos, se nos pasa, no estamos atentos,
pero tú has creado todos estos mecanismos, todas estas fiestas, todos estos días, simplemente para llamar nuestra atención y para que estemos alertas de que las cosas están por suceder, que los últimos tiempos realmente ya están acá, mi Señor. Entonces, quiero darte gracias por este momento. Bendice a todos los que están escuchando y a los que han escuchado, que por favor, como dice tu palabra, nunca llega vacía. Entonces quedamos en tu nombre, quedamos en tu presencia, en el nombre de Yeshua. Amén. Muchas gracias por todo. Amén. Gracias Gracias. por el tiempo. Y nada, Gracias a pues, ustedes. de nada. Entonces, nada, ya nos vemos el próximo domingo.